Hola, buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Muchas gracias al comité organizador por invitarnos. Vamos a tener una mesa hoy con un simposio en conjunto, la Sociedad Uruguaya de Cardiología y la Clínica Mayo, sobre estenosis valvular aórtica severa. ¿Qué modalidad terapéutica elegimos? Van a ver que tenemos un panel de expertos arriba del escenario. La doctora Lucía Florio, que es profesora agregada de cardiología del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República. El doctor Juan José Paganini, también profesor agregado de cirugía cardíaca. También tenemos al doctor Carlos Américo, cardiólogo clínico, ecocardiografista y cardiólogo de postoperatorio del INCC. Y la doctora Luciana Jubani, que es cardióloga hemodinamista y entrenada en cardiopatías estructurales. Y tenemos el honor de tener al doctor Juan Crestanelo, que ya mi hijo conocido de nosotros, que ha participado muchas veces en simposios nuestros, y es un uruguayo que tuvo una extensa formación en el extranjero, en muchos años en Estados Unidos en la Clínica Mayo, es cirujano cardiotorácico en la Mayo Clinic, profesor de cirugía y jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular, miembro de la Sociedad de Cirujanos Torácicos y la Sociedad Americana de Cirujanos de Tórax. El doctor Crestanelo cuenta con una amplia experiencia en tratamiento quirúrgico de enfermedades cardiovasculares y tiene como especiales intereses, entre otros tantos, porque cultiva un desarrollo de muchas especialidades, mucho entrenamiento en muchas otras patologías, la cirugía valvular, incluyendo la mínimamente invasiva, y la cirugía robótica. Tiene una profusa producción literaria, tiene publicados más de 200 artículos de su autoría en reconocidas revistas arbitradas por pares. Dicho esto, invitamos al doctor Crestanelo a que nos deje su exposición, que se titula Tratamiento invasivo de la estenosis aórtica, ¿a dónde va el mundo? Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y la primera vez que nos encontramos y mi primera experiencia en cirugía cardíaca, te la debo a ti, fue en el 1991 en el piso 11 del Hospital de Clínicas. En ese momento no lo sabíamos, pero 2 años antes un estudiante de medicina de Dinamarca, que nadie lo conocía, vino con una idea, que era qué pasaba si poníamos un stent en la válvula aórtica. 4 años después, con persistencia y esfuerzo, y a pesar de todos los cirujanos que le dijeron no, patentó su idea. En el 2002, el primer caso en humanos fue hecho, y desde ahí el tratamiento de la estenosis aórtica se ha revolucionado, pasando por los estudios clínicos de las válvulas Towers, hasta finalmente por el apruebo de la FDA de las válvulas percutáneas para uso básicamente en todos los pacientes. La ironía de la humanidad es que como sociedad nos gusta progresar, pero no nos gusta el cambio. Esta fue la actitud de los cirujanos que tuvimos muchos con el advenimiento de las válvulas percutáneas. Hoy voy a hablar de TAVR versus SAVR y la prevalencia de estos tipos de procedimiento, la durabilidad, el tratamiento de las válvulas bicúspides, las indicaciones expandidas, la injuria neurológica, la necesidad de marcapasos y el manejo de por vida de las válvulas. La prevalencia de cirugía contra TAVR. En el 2021 hubo 85.000 TAVRs en Estados Unidos y solamente 15.000 cirugías de reemplazo aórtico. Y sin lugar a dudas, TAVR es el tipo más común de reemplazamiento aórtico. ¿Cómo son los resultados? Los resultados son exactamente los mismos. Si vamos a los dos registros, al registro del TVT Registry, al registro de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, la mortalidad del procedimiento y la mortalidad de los 30 días es exactamente la misma. Pero las características de los pacientes son diferentes y las complicaciones son diferentes. La estadía en el hospital es más corta para los TAVR procedures comparado con SAVR, y las complicaciones TAVR está asociada con un aumento de la incidencia de marcapasos
y de la leak perivalvular, comparado con cirugía en la cual no hay leak perivalvular y una tasa más baja de marcapasos, pero los pacientes necesitan mucho más tiempo en el hospital, un aumento de las transfusiones sanguíneas y tienen más incidencia de fibrilación auricular y reoperación por sangrado. La edad media de los pacientes que reciben TAVR ha bajado del 84 en el 2013 a 79 en el 21. Y las características clínicas de los pacientes que reciben reemplazamiento valvular aórtico también han cambiado y la edad media de los pacientes son muy jóvenes, 62 años. Un cuarto de los pacientes tienen cirugía cardíaca previa, el 28% de los pacientes, casi un tercio, son operados por refractación aórtica y no por estenosis aórtica. Y también, si miramos los diferentes grupos etarios, el TAVR ha aumentado en todos los grupos etarios, en pacientes mayores de 80 años, entre los 65 y los 80, y sorprendentemente, aún en los pacientes menores de 65 años, constituye el 25% de los reemplazos valvulares aórticos, que en mi opinión no es correcto. Y el riesgo quirúrgico de los pacientes también ha cambiado. Los pacientes que reciben TAVR, el 80% son pacientes que tienen riesgo intermedio o riesgo bajo. TAVR pasó por el ciclo de vida de toda innovación. Empezó con un entusiasmo generalizado, seguido por dudas cuando empezamos a ver que había complicaciones asociadas con el procedimiento, más dudas y remordimientos cuando nuevas complicaciones y problemas empezaron, pero gracias a la ingenuidad y el trabajo conjunto de cardiólogos y cirujanos y los cambios producidos por la industria a los dispositivos, ahora estamos en una época de optimismo mesurado. Muchos de estos problemas se han solucionado y se van a continuar solucionando en el curso de los próximos años. La durabilidad de TAVR. Este es un problema de tiempo y realmente no vamos a tener una respuesta por los próximos 5 a 10 años, antes que hayan pasado 10 años de los estudios randomizados y tengamos suficientes pacientes para analizar no solamente la durabilidad de TAVR, pero también estudiar sistemáticamente la durabilidad de las válvulas quirúrgicas. Sabemos que las válvulas biológicas quirúrgicas duran entre 10 y 15 años y que la durabilidad de las válvulas aumenta con la edad de los pacientes. Pero la durabilidad realmente va a ser difícil de demostrar, porque nuevos modelos de las válvulas se introducen y diferentes materiales y mecanismos de anticalcificación se van a introducir en las válvulas y siempre vamos a tener la información de la durabilidad del modelo anterior. Y las compañías siempre nos van a decir que este modelo nuevo con el tratamiento que le pueden llamar X, Y o cualquier nombre comercial que le van a poder, van a durar más. Pero hemos estado los cirujanos lidiando con este problema por los últimos 40 o 50 años y mi predicción es que probablemente la durabilidad de las válvulas TAVR van a ser similares a la durabilidad de las válvulas quirúrgicas. Estos cambios en la durabilidad y la introducción de nuevos modelos ya lo hemos visto con los estudios hace 5 años que compararon la SAPIEN XT con la durabilidad de las válvulas quirúrgicas y vimos que la disfunción valvular bioprostética era más común con la SAPIEN XT que las válvulas quirúrgicas. Sin embargo, con las SAPIEN 3 la durabilidad era la misma. Y en el estudio de la derecha, en el cual vemos la durabilidad de TAVR por CoreValve comparada con las válvulas quirúrgicas, vemos que la disfunción valvular prostética es mucho más común en cirugía que en pacientes que reciben una válvula TAVR. ¿Y por qué es esto? Bueno, tenemos que ver la definición del deterioro o la disfunción de la válvula bioprostética, que tiene varios componentes. El deterioro estructural, que está básicamente basado en alcanzar un gradiente.
un aumento del gradiente de mayor de 10 milímetros de mercurio o un gradiente de 20 milímetros de mercurio a 30, alcanzar un gradiente de 30 milímetros de mercurio a cualquier momento durante los 5 años inmediatamente después del procedimiento, o el desarrollo de regurgitación aórtica intraprostética moderada. Y el deterioro no estructural, que es la presencia de prótesis paciente mismatch a 30 días. Y después está la presencia de trombosis o endocarditis. Todos estos cuentan como disfunción de la válvula bioprostética. Y cuando vemos la progresión de esto, vemos que inmediatamente de la implantación, ambos, las TAVRs y las válvulas quirúrgicas, tienen un aumento inmediato de la incidencia y que después las curvas son básicamente paralelas. ¿Y por qué esto sucede? Bueno, esto sucede porque las válvulas quirúrgicas, y ahora lo vamos a ver en el próximo diapositivo, son esencialmente menos eficientes que las válvulas TAVRs. Y esto resulta en que haya una mayor incidencia de deterioración estructural en las válvulas quirúrgicas y una mayor incidencia de patient prosthesis mismatch en las válvulas quirúrgicas, pero una mayor incidencia de perivalvular leak en las TAVR. Básicamente, los gradientes, debido a esta ineficiencia, los gradientes inmediatamente después de la implantación son mayores en las válvulas quirúrgicas que en las TAVR. Y esto resulta es el resultado de la forma en que están diseñadas las válvulas, en las cuales las válvulas quirúrgicas tienen un stent más grueso y resultan en un gradiente más elevado. Es básicamente como empezar una carrera más adelante. La línea de llegada, que es el deterioro estructural definido por el gradiente a alcanzar, está ya definida, pero las válvulas quirúrgicas, debido a su ineficiencia, empiezan esa carrera más adelante y por lo tanto llegan a la definición de deterioro estructural más pronto que las TAVRs. Pero una información muy importante que obtuvimos de este estudio es que la presencia de deterioro estructural está relacionado con un aumento de la mortalidad y peor pronóstico de estos pacientes. Y esto es una información muy importante porque puede explicar por qué los pacientes con una válvula bioprostética que está deteriorada viven menos que con una válvula que no está deteriorada. Las válvulas bicúspides. Si bien estudios de pacientes muy seleccionados han demostrado que los resultados con las válvulas bicúspides son similares con TAVR a las válvulas tricúspides, estos pacientes fueron muy seleccionados y vemos que en pacientes con calcificación excesiva de las valvas o calcificación del RAFE, estos pacientes tienen un aumento de la conversión de cirugía, un aumento de ruptura anular y un aumento de la mortalidad operatoria. Y esto es lo que vemos en este paciente que tenía calcificación excesiva de las valvas y a su vez una calcificación del RAFE y que decidimos hacerle cirugía. Este paciente que le hicimos una TAVR con calcificación excesiva del RAFE resultó en expansión asimétrica de la válvula con ruptura del anillo aórtico. Y también los pacientes con válvula bicúspide tienen aortopatía asociada con aneurismas de la aorta ascendente y en esos pacientes tenemos que definir si la vamos a tratar la aorta ascendente o no. Las indicaciones ampliadas incluyen el tratamiento de pacientes con estenosis aórtica moderada,
estenosis aórtica asintomática y anillo pequeño. Hay trials andando en todos esos pacientes y tenemos que definir cuál va a ser el resultado de esos trials. El marcapasos es un problema. La incidencia de marcapasos es mayor en los pacientes que reciben TAVR que en los pacientes que reciben cirugía. Y el marcapasos no es inconsecuencial, está asociado con un aumento de la mortalidad por todas las causas, un aumento de la mortalidad cardiovascular, un aumento de la rehospitalización por insuficiencia cardíaca y una disminución de la fracción de eyección. Modificaciones a las técnicas de implementación con el CASP overlap y la implementación alta ha disminuido esa incidencia de marcapasos. La injuria neurológica. La incidencia de accidentes cerebrovasculares a los 30 días y en un año es relativamente similar entre cirugía y TAVR, con una incidencia un poquito mayor en cirugía, pero que no es en general estadísticamente significativa. Pero tener un stroke no es bueno y resulta en un aumento de la mortalidad operatoria y de la mortalidad a largo plazo, resulta también en discapacidad y compromete la calidad de vida. También están estas lesiones blancas en las resonancias magnéticas que son evidentes en el 45 al 100% de los pacientes después de TAVR y después de cirugía. Y tiene una significación clínica incierta a corto y a largo plazo. Sin embargo, probablemente no sea bueno tener estas lesiones en el cerebro. Los dispositivos de protección embólica cerebral tienen cestas que capturan el material embólico en 99% de los pacientes. Sin embargo, esto en los estudios randomizados resultó en un número similar de lesiones cerebrales y en una incidencia similar de accidentes vasculares encefálicos. Sin embargo, disminuyó el número de accidentes vasculares con disabilidad. Y a pesar de esta ausencia de diferencia, la FDA aprobó los devices. La recomendación en este momento es un uso selectivo de dispositivos para pacientes que tienen válvula bicúspide, el procedimiento de válvula en válvula, una aorta que está muy calcificada o pacientes que han tenido accidentes cerebrales previos. El manejo de por vida. Esto es probablemente el punto más importante. Y hay diferentes combinaciones a medida que tratamos los pacientes más jóvenes, cómo se van a hacer, cuál va a ser el primer procedimiento y cuál va a ser el segundo o el tercero o el cuarto procedimiento. La idea general, el principio general es que los procedimientos con más riesgos se debe hacer en pacientes más jóvenes y evitar la cirugía en pacientes añosos y de alto riesgo. Si el paciente tuvo primero un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica, las dos opciones cuando esa degenera es hacer una TAVR en SAVR o una reoperación, una cirugía de reoperación. En nuestro centro y en otros centros de excelencia, la mortalidad de la reoperación es muy baja, pero si vemos a las comparaciones entre reoperación quirúrgica y válvula en válvula está asociada con una menor mortalidad operatoria, una menor incidencia de sangrado, pero una mayor incidencia de mismatch entre el paciente y la prosthesis. También está asociado con una sobrevivencia similar a mediano plazo, una disminución de la tasa de insuficiencia renal, un aumento de la regurgitación prostética y un aumento de la incidencia de mismatch entre el paciente y la prostésis y un aumento mayor, un mayor gradiente aórtico. La sobrevida a largo plazo entre los dos procedimientos es similar. Sin embargo, en pacientes que son de bajo riesgo, la sobrevida después de la reoperación quirúrgica es excelente, con un 75% a 10 años. No todos los pacientes son candidatos para TAVR en SAVR.
Y esto es debido a la incidencia de obstrucción coronaria y a la presencia de mismatch entre el paciente y la prótesis. Esto está determinado por factores anatómicos que deben ser evaluados, identificados y prevenidos en el momento de la cirugía de reemplazamiento aórtico. En general, favorecemos el hacer una válvula en válvula en pacientes añosos con esperanza de vida corta, que tienen un riesgo prohibitivo o alto, que tienen muchas cirugías previas o que tienen enfermedad cardíaca por radiación. En pacientes jóvenes con esperanza de vida larga, que tienen prostesis pequeña, alto riesgo de obstrucción coronaria, necesidad de otras cirugías, que desean una válvula mecánica o que tienen endocarditis, favorecemos la cirugía. Si el paciente tuvo primero TAVR, las dos opciones son TAVR en TAVR o reemplazamiento quirúrgico. El TAVR en TAVR, en pacientes muy seleccionados, los resultados son buenos, con una tasa baja de obstrucción coronaria, baja mortalidad a los 30 días y gradientes medios aceptables, pero nuevamente estos son pacientes muy seleccionados. Los resultados son mejores que los de TAVR en SAVR, en las cuales hay una mayor experiencia. Pero uno de los problemas es el acceso a las arterias coronarias después de la TAVR en TAVR, y esto es particularmente frecuente cuando la primera válvula es una válvula curvada. Y es particularmente importante en pacientes jóvenes. Si el segundo procedimiento va a ser cirugía, los resultados de la cirugía concernen con una mortalidad operatoria de alrededor del 5 al 10%, pero estos estudios son muy seleccionados porque incluyen también pacientes que tuvieron operaciones en forma emergente inmediatamente después de la implantación de la válvula TAVR. El manejo de por vida de la estenosis aórtica también incluye planear el acceso coronario después del TAVR, y esto es particularmente importante en los pacientes jóvenes. Factores anatómicos del dispositivo y del procedimiento permitiendo la alineación de las comisuras de la válvula prostética con las comisuras del paciente disminuyen se piensa que va a mejorar la probabilidad de acceder a las coronarias. El riesgo de compromiso de las coronarias es el mayor en el TAVR en TAVR, como recién vimos, y modificaciones en el diseño de las válvulas con células de mayor tamaño va a mejorar eso también. Nuevos materiales para las valvas, nuevos mecanismos de anticalcificación, mejorías en el acceso coronario con la eliminación de las comisuras, celdas más grandes y válvulas más bajas, son algunos de los diseños que están incluidos en las nuevas válvulas percutáneas. A su vez hay capacidades adicionales como la inclusión de sensores para monitorear diferentes patrones fisiológicos. En conclusión, TAVR es el procedimiento más común para la estenosis aórtica, es seguro y reproducible, es de bajo riesgo y de recuperación rápida, beneficia a la mayoría de los pacientes y los volúmenes van a continuar creciendo. La selección adecuada de los pacientes por del team del corazón, considerando la edad, de la expectativa de vida, el riesgo quirúrgico, las condiciones cardíacas asociadas y la anatomía de la raíz aórtica son esenciales. Y todavía queda por resolverse los issues de durabilidad, el manejo de por vida, el orden y la secuencia de los procedimientos y el acceso a las coronarias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan. La verdad que excelente. Vamos a abrir la mesa para preguntas. Vamos a aprovechar que está Juan para sacarnos dudas. Y también podemos abrir a preguntas para el público, si quieren hacer alguna pregunta para aprovechar. Si quieren, yo comienzo. Me llamó muchísimo la atención el primer dato que diste de 85% de TAVI versus 15% cirugía cardíaca en el año 2021. Es muchísimo,
No estamos acostumbrados obviamente a esos números, pero probablemente sea un dato de la realidad, no solo en los Estados Unidos, sino que en otros países. ¿Lo ves en la Clínica Mayo, esos porcentajes de tratamiento percutáneo versus tratamiento quirúrgico? Y segundo, la segunda pregunta sobre lo mismo es si esas indicaciones están dentro o están pautadas por la guía de las prácticas clínicas de los Estados Unidos. O sea, la mayoría de esos pacientes, creo yo, que son mayores de 65 años y habría una indicación 1A para cirugía y 1A para TAVI, por lo que uno recuerda de las guías de las prácticas clínicas americanas. Sí, la realidad es que la TAVR es ahora el procedimiento más común para el reemplazamiento aórtico. Y esos son números reales, 85.000 TAVRs contra 15.000 cirugías aisladas. Y el número de cirugías, el número de TAVRs ha sobrepasado las cirugías desde el 2019. Y eso ha sido año hasta año. Todavía no tenemos los números del 2022. En cuanto a nuestra práctica en Mayo, históricamente siempre hicimos entre 500 y 600 reemplazamientos valvulares aórticos. Ahora, después de las TAVRs, estamos haciendo alrededor de la mitad, 250 a 300. Y eso es la reflexión de que todos los pacientes de alto riesgo y una proporción significativa de los pacientes de riesgo intermedio y de bajo riesgo optan por TAVR. Y tenemos que entender qué es lo que son los pacientes de bajo riesgo. Un paciente de bajo riesgo no es un paciente de 65 años o un paciente de 60 años, ese es un paciente de no riesgo. Un paciente de bajo riesgo es un paciente de 70 años que no tiene ninguna comorbilidad y que, como reflejado en los estudios, esos pacientes quizás tienen una mejor sobrevida con TAVR que con cirugía. Pero eso no está totalmente probado. Y lo que es importante es seleccionar al paciente en forma adecuada, considerando los factores anatómicos, lo que el paciente desea y también la sobrevida del paciente y planear cuál va a ser la próxima operación. Y eso es key con una discusión con el paciente y una discusión con el equipo del corazón para tomar la decisión correcta para esos pacientes. Pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en 10 años cuando estas válvulas se deterioren en forma masiva. Juanjo. Hay una pregunta que como cirujano todos nos hacemos, es ¿cuál es el lugar, cuál sigue siendo el lugar de las prótesis mecánicas? Había algunas revisiones que en retrospectivas que hablaban de que pacientes con menores de 55 años con una válvula mecánica vivían más si se le colocan las válvulas mecánicas actuales, que las exigencias de anticoagulación son bastante más bajas. ¿Qué lugar tienes? Y también en otra patología que el desempeño a veces es mejor de la válvula mecánica. ¿En qué pacientes le sigues poniendo válvulas mecánicas? Para no sé ahora que estamos hablando, ¿no? Sí, nosotros creemos en las válvulas mecánicas y en nuestra clínica implantamos válvulas mecánicas en la posición aórtica siempre y cuando los pacientes sean menores de 70 años. Y en nuestra práctica, a través de Estados Unidos, el porcentaje de válvulas mecánicas es el 18-20%, en nuestra práctica es el 48%. Nosotros creemos y la información, los estudios de nuestra clínica demuestran que los pacientes con válvulas mecánicas menores de 70 años viven más que con una válvula biológica. Los estudios de Medicare, que incluyen solamente pacientes de 65 años o mayores, que son obviamente registros, también demuestran que los pacientes con válvulas mecánicas viven más que con los pacientes con válvulas biológicas. Hay estudios de Suecia y otros estudios que demuestran lo mismo. El único estudio que recientemente se ha demostrado es el estudio del registro de California, en el cual se hace el hazard de mortality y que a los 65 años
el hazard, la media del hazard llega al 1 y el 95% intervalo de confidencia alrededor de los 55 es cuando cruza la línea de 1. Entonces esa información se puede interpretar de diferentes maneras. Decimos, bueno, sigue siendo superior, pero no es estadísticamente significativa hasta los 65, o pasa a ser no estadísticamente significativa a los 55. De cualquier manera, creo que las válvulas mecánicas es una solución de por vida para los pacientes y el riesgo de sangrado es menor siempre y cuando se haga monitoreo en la casa del ANR y se use un rango menor de ANR como se puede usar con las válvulas Onyx. Jorge, ¿alguna pregunta? No, creo que por el tiempo me parece que vamos a hacer algunas preguntas después a todos los presentes con respecto a la presentación. Ahora lo que queríamos hacer, a ver si avanza. Vamos a presentar 2 casos clínicos ahora para discutir con los colegas, expertos que están sobre el escenario, pero también, de nuevo, si el público quiere hacer alguna consideración, los micrófonos están abiertos. Bueno, si no hay preguntas, pasamos por el primer caso clínico. Sexo femenino, 78 años, autoválida, vive sola, en tratamiento antidepresivo con sertralina. Es hipertensa, medicada con telmisartán, bisoprolol y espironolactona. Portadora de estenosis aórtica severa, sintomática desde 2015, cuando se le propuso sustitución quirúrgica de válvula aórtica que rechazó. Se mantiene con disnea de esfuerzo clase funcional 2 hasta enero de 2023, ingresando el 1 de enero por disnea de esfuerzo rápidamente progresiva, clase funcional 4 y edema severo de miembros inferiores. Presenta buena respuesta al tratamiento fisiopatológico. Al examen tiene buen estado general, lúcida, normocoloreada, bien hidratada y perfundida, talla 1,65 metros, peso 76 kilos, con índice de masa corporal de 27,9 y superficie corporal de 1,87 metros cuadrados. En lo cardiovascular tenía un ritmo regular de 90 por minuto, el segundo ruido abolido en foco aórtico, soplo eyectivo aórtico 4 en 6, rudo y rodeado de vasos del cuello, una presión arterial de 130/80, pulsos presentes simétricos en los 4 miembros y sin signos actuales de congestión venosa sistémica. Buena ventilación en ambos campos pulmonares sin estertores. Y el electrocardiograma muestra, a pesar de que puede generar dudas el ritmo, tiene un ritmo sinusal con una estacitoría supraventricular frecuente, con un bloqueo de rama izquierda, con alteraciones secundarias de la repolarización. La placa de tórax muestra un ventrículo izquierdo con índice cardiotorácico aumentado, el área cardíaca aumentada, punta redondeada, elementos de dilatación vía auricular y una aorta hiperdensa con calcificaciones importantes en el callado aórtico a nivel de la proyección de válvula mitral también y en la aorta torácica descendente. El ecocardiograma mostró una hipertrofia ventricular izquierda moderada con FEDI 65%, ventrículo derecho normal, válvula aórtica trivalva con estenosis crítica severamente calcificada, área valvular de 0,68 centímetros cuadrados, 0,36 centímetros cuadrados por metro cuadrado, indexada, gradientes de 112 y 73 milímetros de mercurio respectivamente, con una insuficiencia leve. La válvula mitral tiene una calcificación severa del anillo, estenosis leve e insuficiencia leve a moderada. Insuficiencia tricuspidia severa con presión sistólica de arteria pulmonar de 48 milímetros de mercurio. La tomografía de tórax, que después vamos a ver las imágenes, se muestra una hernia hiatal no sintomática, cardiomegalia, aorta de paredes calcificadas en forma difusa, con tractos densos pulmonares bivasales de aspecto secular. El Doppler de vasos del cuello no mostraba alteraciones significativas y la cineangio mostraba lesiones muy leves o moderadas, no significativas tampoco. Esta es la imagen de la tomografía. Se muestran calcificaciones importantes a nivel del anillo valvular mitral, el anillo aórtico, la raíz aórtica y la aorta ascendente en forma segmentaria, pero no constituyendo claramente una aorta de porcelana. De los exámenes complementarios, lo único que llama la atención es una creatinemia de 1,45 con un clearance calculado en 35 mililitros por metro cuadrado. El resto era normal.
Entonces, esta paciente claramente tiene una indicación de sustitución valvular aórtica de un procedimiento invasivo, pero queda por definir cuál es el procedimiento. Y para que esto no sea un problema filosófico, tenemos tres tipos de datos que nos indican cómo proceder. Los datos clínicos, edad, comorbilidad, etcétera, score de riesgo, las características anatómicas de la valvulopatía y la aorta y cardiopatías asociadas, todo ello evaluado por un heart team. En este caso, el score de mortalidad del STS es casi 5, está en un grado intermedio. En el caso del europeo, de Euroscore, es más grande porque considera otros factores que no considera el STS, como por ejemplo la hipertensión pulmonar o el hecho de que se tengan que hacer 2 procedimientos en uno. Está por encima de 8. En cuanto a la fragilidad, esta paciente tenía, por el índice de Edmonton, hay varios índices, el que usamos habitualmente es Edmonton, está en un score de 3, con lo cual no es frágil. Entonces, en esta paciente lo que puede presentar alguna duda en cuanto al procedimiento a elegir es la presencia de insuficiencia tricupídea severa, la coexistencia de hipertensión pulmonar importante y el estado funcional del ventrículo derecho, que en este caso no está alterado por el momento, pero que en realidad es un trípode, o son 3 elementos que en conjunto interaccionan y que hay que tener en cuenta los 3. Entonces, la pregunta que haríamos en general al auditorio y especialmente a los presentes a la mesa, aunque no es una práctica habitual y no está consagrado por los guías, por lo menos como clase 1, ¿aportaría algún beneficio el cateterismo derecho rutinario previo al reemplazo valvular aórtico por estenosis? Tenemos acá ecocardiografistas, cardiólogos clínicos. ¿Qué les parece? ¿Podría aportar el tener un conocimiento invasivo de la hipertensión pulmonar, cuantificarla mejor, catalogarla? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el caso me parece interesantísimo. Es una paciente que tenía una estenosis aórtica conocida y que ahora, por más que tenemos un electrocardiograma que parece estar en ritmo sinusal, no me queda tan claro, no puedo descartar que acá ya había una arritmia auricular rápida que afectó la precarga, fue lo que terminó afectando el llenado ventricular izquierdo, aumentando las presiones de fin de diástole, generando síntomas en forma definitiva con esa clase funcional 4 que tiene ahora. A mí me llama poderosamente la atención de la forma que se presenta el caso, la presencia de insuficiencia tricúspida severa en un ventrículo derecho que no está dilatado. Me llama un poco la atención. Ya me llama la atención de que haya repercusión sobre cavidades derechas en una estenosis aórtica, que haya presencia de hipertensión pulmonar. Y me parecería muy importante contar con ese estudio para ver si tiene o no tiene reversibilidad. Creo que antes de todo eso hay que compensar al paciente y con el paciente compensado ver cuál es la presión pulmonar que tiene y ver qué grado de insuficiencia tricúspida tiene. Porque realmente dudo que tenga una insuficiencia tricúspida primaria y puedo hacer medidas adicionales en el ecocardiograma, medir el anillo, diámetros del anillo, área del anillo tricúspidio, ver otras causas. La aurícula derecha está muy dilatada, otras causas por las que puede tener insuficiencia tricúspida, pero me deja dudas eso, me suena raro. Sí, este paciente se hizo eco después que se hizo tratamiento que respondió muy bien y realmente mejoró mucho la paciente y se hizo en ese momento. Ya no estaba con la descompensación que tenía en su ingreso, tenía como 1 semana y media, 2 semanas de tratamiento. No sé si hay alguna otra opinión, Lucía. Sí, no con respecto a la pregunta. La paciente me llamó poderosamente la atención, una paciente extremadamente compleja, que en realidad yo cuando empecé a leer la historia dije, wow, pero acá hay una fragilidad muy grande. Y no estoy hablando de riesgo de la intervención, sino de fragilidad. Después la midieron y resulta que era una fragilidad moderada. ¿Pero por qué me preocupaba? Porque cuando estamos hablando de fragilidad extrema, estamos hablando de futilidad de cualquier procedimiento intervencionista. Y también, eso es en primera instancia, digamos, cuando nos enfrentamos a un paciente con una patología que sabemos que es progresiva, que sabemos que le está determinando los síntomas, que le está también marcando la sobrevida, pero que además es una paciente que en determinado momento de su vida, estando con una indicación clase 1 para tener intervención en su válvula, se negó al intervencionismo.
Entonces, y pasaron muchos años, más bien que superó la expectativa de vida que le podría corresponder en el momento que se le hizo el diagnóstico y la propuesta de intervención. Todas esas dudas se me pasaban cuando estaba mirando la historia. Y bueno, en realidad no me llama demasiado la atención que tenga hipertensión pulmonar tampoco, porque justamente estamos en presencia de una cardiopatía valvular sumamente avanzada y sabemos que la presencia de hipertensión pulmonar es un marcador de riesgo y que nos está marcando disminución de la expectativa de vida, claramente. El doctor Crestanelo, ¿alguna opinión? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que hacerle un cateterismo derecho para saber cuáles son la presión arterial, cuál es la presión de Wedge y las resistencias vasculares pulmonares es muy importante. Particularmente en este paciente que además de la estenosis aórtica, tiene la calcificación severa del anillo mitral que podemos ver en la placa de tórax. Y en general esos pacientes tienen disfunción diastólica de la aurícula izquierda y tienen una presión elevada en la aurícula izquierda que se suma a la disfunción diastólica del ventrículo. Y todo eso puede realmente, como resultado, llevar a la hipertensión pulmonar y a la insuficiencia tricuspidia. Pero una persona que tiene estenosis aórtica e insuficiencia tricuspidia es una señal de realmente muy mal pronóstico. Juanjo. Yo he levantado la mano justamente para eso. Hay nuevas clasificaciones basadas en el partner que van el daño miocárdico en la estenosis aórtica, que ubican los primeros, el tipo 1 es hipertrofia, el tipo 2 empieza con la disfunción diastólica y en el tipo 3 se ubica a los pacientes que tienen hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia. Y el tipo 4 ya es la disfunción del ventrículo derecho. Eso lo que signa es el pronóstico del paciente, que son pacientes que claramente tienen más mortalidad a mediano plazo, aparte de más mortalidad quirúrgica, y más mortalidad a mediano plazo, más compromiso de su sobrevida. Y también es verdad que la insuficiencia tricuspidia signa la parte funcional en tratamientos que son solo de la válvula aórtica. Si tratas solo de la válvula aórtica, probablemente los síntomas no persistan. Entonces, es el gran desafío para el equipo médico. Nosotros en estos pacientes estoy de acuerdo que le pedimos un cateterismo derecho para ver cuál es el gasto, cuál es la presión pulmonar y ver cuál es el riesgo a evolucionar para tomar decisiones. Bien. Una consideración, Jorge, Sí. que ya que hay cardiólogos intervencionistas en la sala y también especialistas en hipertensión pulmonar. Esta paciente con estenosis aórtica crítica, presiones de llenado del ventrículo izquierdo muy elevadas, hipertensión pulmonar e insuficiencia tricuspidia severa, uno puede con estos datos como pensar cómo daría el cateterismo derecho y luego confirmarlo, obviamente. Es probable que tenga obviamente una hipertensión pulmonar tipo 2 y un fenotipo mixto, hemodinámico. No sé si están de acuerdo los hemodinamistas y los especialistas, pero es fundamental confirmar qué nivel de resistencias pulmonares elevadas tiene, porque una cosa es que sea todo postcapilar y bueno, le abrimos la válvula aórtica, cae las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y otra cosa es que las resistencias estén muy elevadas. Y además, al tener la insuficiencia tricuspidia severa, probablemente estemos subestimando un poquito los niveles de presión pulmonar. También es importante el gasto cardíaco de este paciente en ese cateterismo derecho. No tenemos una disfunción biventricular, pero podría estar disminuido por esa probable disfunción del ventrículo derecho que ya estaría empezando a tener y que en meses va a tener disfunción biventricular. Yo no creo que iría para otro lugar esta paciente porque ya lo está expresando. Perfecto. Sí. ¿Alguna otra opinión del auditorio? La segunda pregunta es, ¿en qué medida influye? Perdón, tú ibas a hacerle una. Disculpame, Fayol. Porque a veces uno queda preocupado con cosas que ve
Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero tiene un bloqueo de rama izquierda. Hay que tener cuidado con este paciente, un cate derecho. Puede bloquearlo. Hemos visto bloqueo de completo, tiene 110 de gradiente pico, se puede morir con cateterismo derecho. O sea, yo confiaría más en el ecocardiografista que me haga todo el análisis hemodinámico del paciente, pero si es necesario ese cate derecho, pondría doble vía venosa y un Furman de respaldo, por lo menos. Perfecto. Y la otra pregunta es, ¿en qué medida influye la presencia de hipertensión pulmonar moderada, pero en especial una insuficiencia tricuspidea severa, en la decisión entre tratamiento quirúrgico o percutáneo, teniendo en cuenta los elevados scores de riesgo para cirugía? Sobre todo el europeo, ¿no?, que supera un poquito los 8. ¿Qué opina el doctor Crestanelo con respecto a la indicación del procedimiento? Obviamente, aumenta el riesgo. La hipertensión pulmonar y la insuficiencia tricuspidia, como Juan José dijo, es una indicación de una enfermedad cardíaca más avanzada que está asociada con un aumento del riesgo quirúrgico y una disminución de la sobrevida a largo plazo, independientemente de lo que se le haga. Pero tenemos que realmente entender por qué la regurgitación tricuspidia ocurre. Y por eso, a pesar de que el riesgo es aumentado, creo que hacerle un cateterismo cardíaco del lado derecho es muy importante. Y eso seguramente nos va a ayudar a guiarnos entre decidir entre un procedimiento y el otro. Obviamente con cirugía podemos reemplazar la válvula aórtica y reparar la válvula tricuspidia, pero tenemos que entender por qué la válvula tricuspidia tiene insuficiencia. Y entender la ideología y el mecanismo de esa insuficiencia es muy importante para saber si el paciente lo vamos a ayudar corrigiendo la insuficiencia tricuspidia o no, y determinar el riesgo quirúrgico y decidir si vamos a hacer una TAVR o si vamos a hacer una cirugía. Juan, ¿qué pensás? ¿Lo mismo? ¿Tú pensás? ¿Qué pensás, Juan? Yo me parece que diciendo cateterismo derecho es la pregunta que yo se la haría y vería en resolución. Son pacientes de alto riesgo que se deciden en equipo. Así nomás uno pensaría que estaría más para el lado de la cirugía abierta, pero vamos a ver la evolución porque a veces surgen en las historias cosas que uno no estaba en primero y después todos damos marcha atrás. Entonces, bien. Yo creo que estaría más para ese lado, pero me gustaría ver el resto del panorama para tomar decisiones. Bien. Bien, seguimos un poco. No se hizo cateterismo derecho en este caso. Si vemos las guías americanas de Estados Unidos, lo que dicen es que en realidad cuando se hace la cirugía del lado izquierdo, la cirugía valvular aórtica, recomiendan la cirugía tricuspidia, pero ya, incluso en los estadios C y D, asintomática o sintomática si es severa, y en el caso de que sea moderada si tiene una dilatación importante del anillo o ha tenido síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Pero no se refiere a la decisión entre una y otro procedimiento. Las guías europeas son más específicas, que en el caso de requerir un tratamiento de otra válvula se orientan como clase 1 hacia la cirugía y lo especifican hablando de qué válvula, la enfermedad tricuspidia severa, favorece la sustitución valvular. Acá hay una revisión del año pasado que más que nada invierte, dada la evolución de la TAVI, su aumento de indicación y los progresos que han hecho en la técnica y en la experiencia. Lo que se pregunta es qué paciente va a cirugía con respecto a lo que pueda tener como asociado. Y en el caso de la regurgitación tricuspidia, dice que en el caso de ser un riesgo bajo o medio, la elección es cirugía, pero que en el caso de ser muy severo o prohibitivo, hay alternativas como procedimientos, por ejemplo, no invasivos, menos invasivos, quirúrgicos y sobre todo procedimientos percutáneos sobre la válvula tricúspide, que hoy día no son de amplia disponibilidad, ¿no? Acá tenemos también el esquema del mismo trabajo que habla de insuficiencia tricuspidia severa como indicación de sustitución valvular, y acá habla, en el caso de la insuficiencia tricuspidia, como un poco haciendo la analogía con las clases, como clase 1 en caso de una insuficiencia tricuspidia severa, sustitución valvular quirúrgica más acción sobre la válvula tricúspide, y más alejado procedimientos nuevos transcatéter, que sería una clase 2B. Pero sabemos que la hipertensión pulmonar significa también para la
la TAVI, un riesgo aumentado, que en general lo estiman como el doble de los pacientes que no lo tienen. Otros lo minimizan diciendo que eso sí se hace un ajuste muy minucioso, que más que nada depende de la asociación con ventrículo derecho, es decir, si hay una insuficiencia ventricular derecha asociada y que vamos por eso que por la insuficiencia tricuspidia. Entonces, como pregunta le podríamos realizar a los integrantes de la mesa. En caso de decidir por cirugía, ¿de qué medidas disponemos para prevenir el deterioro funcional postoperatorio del ventrículo derecho, que sabemos que es uno de los problemas que pueden sobrevenir en el postoperatorio de una cirugía de válvula aórtica o en general valvular? No sé, doctor Crestanello. Una aclaración, Jorge, para el público. Sí. Cuando las guías dicen clase 1 otra valvulopatía, la mayoría de los trabajos que lo sostienen son de trabajos mitrales. Los trabajos de aorta son pocos, hay unas revisiones actuales. Estamos hablando, es un signador pronóstico la tendencia tricuspidia. La indicación, los trabajos, los resultados pueden ser discutibles, no aumenta mucho el riesgo, pero hay que tener en cuenta que cuando las guías se sostienen trabajos más de mitrales. Hay algunos de aortas. Yo creo que igual en este paciente, creo que yo lo operaría, habría que ver la paciente que no la hemos visto. Pero digo, La guía es una recomendación tipo C, estoy de acuerdo contigo, que no se basa en estudios rigurosos, sino que favorece al tratamiento quirúrgico. Hay un par de trabajos, uno derivado del COMPAS, otro derivado publicado del Centro de Virginia, es un estudio retrospectivo. No sé cómo la ves, Juan, en esa parte de la estenosis aórtica y tricuspidia para la indicación. Yo en este caso lo operaría, pero no sé cómo la verías vos. Sí, si vamos a cirugía, evidentemente hay que reparar la válvula tricuspidia. El asunto es, reparar la válvula tricuspidia va a mejorar el pronóstico de este paciente. Y eso no estoy seguro. En cuanto a al manejo operatorio, lo que necesita este paciente si vamos para cirugía, para prevenir la disfunción ventricular derecha, se necesita una operación rápida, con minimizar el tiempo de clampeo aórtico, hacer el reparo valvular tricuspidia en bypass, pero sin cross clamp, y después hacer todas las medidas que disminuyen la precarga del ventrículo derecho en el periodo postoperatorio, mantener al paciente seco con las presiones de llenado bajas, disminuir las presiones pulmonares, disminuir las resistencias pulmonares vasculares, evitar la hipoxemia, evitar la hipercarbia, evitar la acidosis, usar nitric oxide si el ventrículo falla y usar los inotrópicos para soportar la función del ventrículo derecho. Bien. Continuamos porque ya nos da mucho el tiempo. Entonces, ¿podría la TAVI conseguir una reducción de la insuficiencia tricuspidia suficiente como para que la menor agresión sobre el ventrículo derecho constituya una ventaja en términos de calidad de vida o sobrevida a largo plazo? Es decir, está demostrado que la TAVI tiene menos agresión o ninguna sobre el ventrículo derecho y a veces algunos trabajos dicen que mejora. Esa no agresión y el grado de mejoría que puede haber en la insuficiencia tricuspidia, no tocando la válvula tricúspide, solo con la sustitución valvular. ¿Tendría alguna ventaja que pudiera hacer elegir la TAVI como procedimiento opcional? Obviamente, si reparamos la válvula tricuspidia y todo funciona bien, la eficiencia del corazón va a ser mejor. Pero lo que sabemos, no sabemos en pacientes con estenosis aórtica e insuficiencia tricuspidia severa, si reparamos la válvula tricúspide, si los pacientes van a ir mejor o no. Lo que sabemos de la insuficiencia tricuspidia asociada con insuficiencia mitral es que el reparo valvular tricuspidio disminuye la insuficiencia tricuspidia, pero no resulta en una mejoría de la sobrevida. Puede mejorar los síntomas a un cierto grado, pero no mejora la sobrevida. No tengo información o conocimiento de ningún estudio que evalúe eso, el reparo valvular tricuspidio en presencia de pacientes con estenosis aórtica. Hace
hace unos días leía algunas revisiones que referían que hasta un 40-50% podía mejorar después de la estenosis aórtica, o sea, uno de dos. Yo creo que en este paciente yo lo inclinaría por la lesión de tricuspides y la cirugía, sin ver la señora. Capaz que la veo y se la entrego a... Tiene una fragilidad muy baja la señora, a pesar de todo. 3 y ni siquiera en riesgo, o sea, 4 y 5 son las que están en riesgo. Realmente el punto de vista del test de Edmonton no era frágil y el aspecto de la señora tampoco era frágil. Sí tenía una cardiopatía evolucionada que va por otro camino. No, bueno. Los scores de riesgo. Sí. Tiene un riesgo mayor de... Bien. Bueno, este paciente en suma se operó con hipotermia a 33 grados, se le hizo una sustitución de válvula aórtica por una bioprótesis Hancock de 21 milímetros, la válvula tricúspide estaba muy dilatada, le hizo una plastia, se le hizo con un anillo abierto en Jules Seguin de 32 milímetros, salió con bloqueo de marcapaso transitorio, y en el postoperatorio tuvo algunas complicaciones, sobre todo bajo gasto, bloqueo AB completo que recuperó en 72 horas, no tuvo una ARM prolongada, tuvo una IRA que recuperó totalmente, el electro no cambió, ritmo sinusal, y el ecocardiograma postoperatorio lo que se destaca es una FEBI de 70%, pero con una disfunción sistólica del ventrículo derecho que no la tenía previamente, 16 milímetros de TAPSE. El resto era normal y la presión pulmonar bajó marginalmente. Esta paciente fue vista en policlínica una semana después, estaba asintomática, se le sacaron los diuréticos y está pendiente de hacer un eco de control a ver cómo evoluciona esa disfunción del ventrículo derecho, que es lo que preocupa. Muchas gracias. Muy buena presentación, Jorge. No va a dar el tiempo para el segundo caso, así que vamos a definir en este caso, por lo menos vamos a discutir 4 minutos que nos quedan. Luciana, ¿hubieses tratado solo la válvula aórtica y dejar olvidada la tricúspide? ¿O te parece que ese es un tratamiento absolutamente incompleto? Creo que, discutido en el HER-Team, que es lo primordial, ¿no? Estar con el cirujano al lado, preguntarle, ver a la paciente, ver realmente la fragilidad, cómo uno piensa que respondería la cirugía. Viendo esto, creo que el tratamiento de la válvula tricúspide no le generó un mayor beneficio. Quizás podría haberse hecho una TAVI y ver después en la evolución. Acá en Uruguay no disponemos de tratamientos de válvula tricúspide percutánea, pero en el mundo se está avanzando en eso. Reparación borde a borde, válvulas dedicadas para la tricúspide. Entonces creo que también hubiera sido menos invasivo y quizás podría haber tenido una buena evolución también la paciente. Bien, capaz que podemos votar. ¿Alguien hubiese hecho TAVI y dejar la tricúspide de lado? Pedro, Jorge. Yo también. No, porque realmente todos somos dinamistas. El riesgo realmente, a mí cuando vi la historia clínica, realmente el riesgo preoperatorio, sin saber el resultado postoperatorio, me parecía excesivo. Y sinceramente, estos pacientes con buena función ventricular por FEBI preoperatoria, creo que le sacamos la válvula aórtica y le sacamos la estenosis crítica y se van a beneficiar de manera muy importante, tanto sintomáticamente como de pronóstico, a pesar de esa insuficiencia tricúspide. Ayer tuvimos una mesa que estuvo muy buena de la tricúspide, la válvula olvidada, y plantearon, la doctora planteaba los tratamientos posibles percutáneos en la tricúspide. Acá estamos lejos todavía de poder tener ese tipo de tratamientos a disponibilidad, probablemente 10 años, capaz que sería un tiempo razonable, o menos. Pero bueno, no estamos ahora en esa situación actualmente. Les agradezco a todos. No sé si, Jorge, querés decir algunas palabras más. Juan. La otra posibilidad que se puede hacer en este paciente es hacerle la TAVR y ver cómo el paciente evoluciona. Y si una vez que está solucionada la estenosis aórtica, el paciente continúa teniendo síntomas relacionados a la insuficiencia tricuspidia, entonces es razonable operarla y si es de riesgo adecuado, hacerle la anuroplastia tricuspidia. Juan, ¿podría ser mediante una cirugía mínimamente invasiva esa intervención secundaria, digamos, en una segunda etapa? Juan José me preguntó eso ayer.
Y yo creo que estos pacientes lo que necesitan es una operación rápida. Con una esternotomía media, una reparación tricuspidia se puede hacer en 15 minutos, 20 minutos de bypass. Y con una cirugía mínima invasiva probablemente lleve el doble o el triple de tiempo. No creo que haya beneficios sustantivos en términos de hacer la cirugía mínima invasiva en términos del riesgo o el tiempo de recuperación en este paciente. Y aparte, con esa escoliosis que el paciente tiene y el aumento del diámetro anterior-posterior, yo creo que va a ser difícil hacerla desde el punto de vista técnico. Bien. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir alguna pregunta más. Tenemos 20 segundos. Si no, damos por terminado el simposio. Agradecemos mucho a los presentes y a los que nos siguen online. Y muchas gracias a los invitados. Nos vemos. Muchas gracias.